Buenas tardes, mi nombre es Génesis Abigail Domínguez Camasca. En esta ocasión nos tocó presentar sobre si la reforma agraria fue beneficiosa en el Perú. La reforma agraria en el Perú fue eh, impulsada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, representando así grandes cambios económicos y sociales importantes para la historia republicana. Antes de esta reforma, gran parte de tierras agrícolas pertenecían a un grupo reducido de hacendados, mientras que miles de campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad y explotación. Es por eso que el Estado decidió tomar acción y redistribuir las tierras para tener mejor apoyo al pueblo rural. Aunque esta reforma fue muy criticada en el ámbito administrativo y económico, eh, se podría decir que sí fue beneficiaria para el país, sobre todo en el ámbito social, político y económico. Esta medida permitió reivindicar la dignidad de los campesinos y promover que sectores antes que fueron excluidos los acepten más. Es por ello que mediante el presente ensayo se sostiene la postura de que la reforma agraria constituyó de forma necesaria y positiva para el desarrollo del Perú. La reforma agraria en el aspecto político ayudó a democratizar el poder en el campo peruano. Recordemos que antes de la reforma los hacendados tenían una gran influencia en el tema de decisiones locales y mantenían un sistema de control ante los campesinos. Después de la reforma y de la redistribución como tal de las tierras, este poder dejó de pertenecer a esta minoría y se promulgó más la participación ciudadana. Además, según el sociólogo Julio Kotler, reafirma que la reforma agraria ayudó a debilitar de cierta manera el sistema oligarquico que estaba dominado por el Perú a inicios del siglo XIX. Ante esto, muchos de los campesinos empezaron a participar en organizaciones comunales y en cooperativas agrarias. Además, tuvieron un reconocimiento por parte del Estado y su voz fue escuchada de una manera más activa en los asuntos públicos. Por otro lado, es muy importante también resaltar que los campesinos empezaron a participar en ciertas organizaciones comunales y cooperativas. Además, esta reforma fue un intento para demandar o tomar en cuenta estos asuntos públicos de los campesinos y evitar conflictos. Como tal, en esta época lo que se visualizaba era una tensión por parte de la población campesina, ya que estaban muy afectados porque no tenían la distribución correcta de sus tierras. Ante esto, la reforma agraria sirvió como eso, como una estrategia para mitigar los conflictos y mantener una estabilidad política adecuada. Además de que se implementó y se incorporó a varios de los campesinos en el tema del tema político nacional. Ya que recordemos que los campesinos eran marginados como tal y no tenían voz ni voto para pertenecer o tomar decisiones acerca de la política. Y entonces ahí es donde entra esta reforma, que ayudó a que varias personas y numerosas personas, en este caso campesinas, ingresen a sindicatos, a cooperativas agrarias y así por fin fueron escuchados en este aspecto político. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Nicky y voy a comentarles si la reforma agraria fue beneficiosa o no en el aspecto económico. Y para comenzar, dentro del aspecto económico hubo una política de expropiación, que el objetivo de eso sería eliminar las grandes haciendas y darle propiedad al sector del campesinado. Al ser eso, sería un poco más eficiente para el Estado hacer un pequeño seguimiento. Pero lamentablemente, al sector del campesinado, al no tener
un financiamiento, tecnología y una capacitación para hacer gestión y administración, eh, hubo una pequeña crisis económica dentro de sus pequeñas haciendas, haciendo de que fuera un poco más dinámico el precio estatal al precio privado. Y muy aparte de lo que ocasionó, sería un pequeño desgaste más o menos para el sector laboral y rural, ya que hubo una baja de ingresos para ellos. ¿Y qué ocasionó eso? Que ese mismo sector no fuera, no estuviera de acuerdo con esta pequeña política al no tener esa misma gestión que tuvieron las grandes haciendas, ya que al contar con falta de capacitación, no supieron manejar bien la gestión y administrar. Eso también fue por parte del Estado al no tener una buena gestión. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el beneficio fue algo mixto. Al darle accesibilidad a los propietarios al pequeño campesinado y eliminar las grandes haciendas, fue un aspecto bastante positivo dentro del aspecto económico, pero al no tener una capacitación, tecnología y ese financiamiento que tenían las personas que tenían las grandes haciendas, la meta económica que tenían no se pudo llegar. Así que al medio plazo de la política se tuvo que hacer una eliminación. ¿Listo? Muchas gracias. Hola, soy Steven Soto y en esta oportunidad les estaré hablando sobre la reforma agraria y su impacto social. En sí, esta reforma no solo fue la expropiación de haciendas hacia los campesinos, sino que transformó la vida de ellos, volviéndolos así más autónomos, tuvo reconocimiento los campesinos. Como puntos beneficiosos fueron que se crearon cooperativas, hubo apoyo entre comunidades rurales, significó el trabajo campesino, se mejoró, por así decirlo, la calidad de vida del campesino, ya que ya no es ahora un trabajador, sino pasaría a dirigir en la producción de en este caso de la agricultura. Este punto se puede decir que no fue tan bueno, o sea, esta reforma no fue tan buena, ya que, bueno, se pudo haber acompañado con asistencia técnica para poder así mejorar la producción, como es el manejo de la producción para tener ganancias, y en este caso como decía, hubo pérdidas en algunos casos porque los precios, al ser establecidos fijos, había veces que los implementos para poder producirla, como fertilizantes, entre otros, salían más costosos que nuestras ganancias. También, como para parte de mejora, también pudo haber lo que fue apoyo capital por parte del Estado, algún tipo de subsidio para que estas cooperativas rurales no cayeran en quiebra. En sí, se reconoció bastante lo que fue el campesino, pero también pudo haber mejorado bastante si hubiera más apoyo técnico, más apoyo más que nada al campesino de cómo manejar esta actividad, ya que vendría a ser nueva para él. Buenas tardes, mi nombre es Patrick Cutre Velázquez y para terminar con nuestra presentación yo les diré las conclusiones de este ensayo. En conclusión, la reforma agraria representó uno de los cambios más trascendentales en la historia del Perú, ya que buscó corregir las profundas desigualdades que existían en el campo. Dentro del ámbito social, permitió que miles de campesinos accedieran a mayores derechos y que fueran reconocidos como actores importantes dentro de la sociedad. En el aspecto político, redujo el poder de los grandes terratenientes y promovió una participación más amplia de sectores que durante años habían sido marginados.
Asimismo, en el aspecto económico, impulsó una distribución más equitativa de la tierra y abrió oportunidades para el desarrollo rural. Si bien la reforma agraria enfrentó dificultades en su aplicación y no logró alcanzar los resultados esperados, su impacto no debe evaluarse simplemente en sus limitaciones, sino también en todos los puntos importantes de cambio estructural que logró generar. Gracias a ella se transformó la relación entre la tierra, el Estado y el campesinado, marcando así un antes y un después en la historia nacional. Por ello, podemos afirmar que la reforma agraria fue necesaria y en términos generales beneficiosa para el Perú, ya que ésta generó un Perú más justo, inclusivo y con mayores oportunidades para la población rural. Gracias.